buenos días a todos. Primero agradeceros en nombre de todos mis compañeros y yo mismo que estéis hoy aquí compartiendo con nosotros nuestros finales de carrera y esperemos que os los disfrutéis. Pues en mi caso, mi final de carrera era una escuela de música en el Paseo de Ronda, en nuestra querida ciudad de Pamplona, y el trabajo que he desarrollado ha sido en el grupo de Mariano Pemano a lo largo de este año. Entonces, bueno, Pamplona es conocida por todos, pero los que estamos aquí, pero lo más característico, por decir algo a esta escala lejana, igual sería empezar por los límites naturales, ¿no?, que conforman la ciudad, que serían el río Arga y el río Sadar, que tan cerca tenemos de la propia escuela, y luego los límites establecidos por el propio hombre, que sería el recinto amurallado que rodea la ciudad, como la ciudadela y, y la muralla medieval del casco histórico. Entonces, yendo al solar más concreto, es un solar de oportunidad, puesto que se sitúa entre ambos límites. Está cercano al límite natural del río Arga y también está cercano al límite natural, o sea, al límite artificial de la muralla del casco viejo. Acercándonos aún más, el solar, concretamente, era el patio trasero del edificio INAP, cerca del Caballo Blanco, en el casco viejo de Pamplona, y es un solar que ahora mismo se encuentra como un patio cerrado, delimitado por el convento de las Carmelitas Descalzas, el propio INAP, el laboratorio agrícola y unas naves taller ahora mismo en declive, que no permiten ver la secuoya gigante que está en el centro del patio, que es monumento natural de Navarra, junto con la que tenemos en la Diputación. Aquí os traigo unas imágenes del solar, para aquellos que no las hayan visto, lo que os contaba, la secuoya, el edificio INAP, el laboratorio agrícola con su fachada, y luego también tenemos una vivienda con una alta medianera, que es uno de los edificios más altos de todo lo viejo, y esta sería la visual, ¿no?, que tendríamos cuando vamos desde el Caballo Blanco, con la nave taller que os he dicho que está en declive, que no nos permite disfrutar de la secuoya. Y luego el entorno del foso que está cercano al solar. Entonces, ¿cómo empecé a abordar el proyecto? Pues el proyecto empecé analizando, lógicamente, el contexto histórico y analizando críticamente el programa que se nos dio a principio de curso. Entonces, del análisis del contexto empecé yendo al Archivo General de Navarra, donde fui revisando los planos históricos de la ciudad, desde planos medievales hasta este de 1700, llegando a algunos más actuales de 1900. Entonces, en todos ellos, para mi sorpresa, el patio cerrado que existe en la actualidad era un patio, era una plaza abierta, porque era el lugar, además, donde se establecían la zona de cultivo los edificios eclesiásticos de las cercanías. Esto, al final, era un espacio con vistas. Aquí os traigo algunas de... Esta es la primera perspectiva que se encuentra de Pamplona, y aquí una foto histórica del Portal de Francia, tan cercano al solar. Entonces, a esto se sumaba que la ciudad lleva en los últimos años apostando fuertemente por todas las actividades culturales y todo el entorno de las murallas, ya sea, pues por ejemplo, no sé si habréis estado en el verano, en la jornada de la Noche de las Velas, que se hace todos los veranos, en la que los diferentes músicos van poblando las zonas de la muralla, el Paseo de la Barbazana, la calle El Redín, llegando incluso al archivo de Moneo, pero en todos ellos son como pequeños espacios los que colonizan, no hay ningún espacio de gran entidad donde puedan reunirse. Luego, al mismo tiempo, la propia muralla actúa de protagonista en muchas de estas funciones, como por ejemplo la muralla en danza, en la que tiene un carácter principal. Entonces fueron con todas estas actividades cuando empecé a criticar, a plantearme si era de verdad necesaria una escuela en Pamplona, en esta parte de la ciudad, y qué programa era realmente necesario. Fue así como fui al conservatorio, visité todas las dotaciones musicales de Pamplona, una de ellas era el Conservatorio Superior, y en ella, hablando con los usuarios y parte de los responsables de la música a nivel de Navarra, me transmitieron, para mi sorpresa, que una de las mayores necesidades era un auditorio, porque el que cuentan con el Conservatorio Superior, el Baluarte, otros, no dan cabida a la gran demanda que existe, lo tienen alquilado todos los días. Entonces, claro, qué mejor lugar idílico que en el centro histórico de la ciudad. A esto también se sumaba el análisis de las conexiones del solar, en el que, para mi sorpresa, pese a que la entrada principal, el Camino de Santiago pasa por el propio Portal de Francia, siendo la conexión que debiera ser más importante con el solar, es el menos utilizado por lo empinada de la subida, por lo empinada que es la subida. Entonces, al final, ya veis que el ayuntamiento ha apostado por hacer nuevos ascensores en el Molino Caparroso, o el de los Corralillos, la subida de los ascensores de la Rochapea, o incluso la subida de la Taconera. Pero justo la fachada, la entrada de mayor entidad es la que menos se utilizaba. Entonces, con todas esas problemáticas, llegué a la idea generadora que intenta dar solución a cada una de ellas. Entonces, aquí tenemos la sección actual de la ciudad, en la que están los talleres, en actual declive, que no permitían ver la secuoya y que crean esa situación que os he explicado de plaza cerrada. Entonces, después de la operación, se apuesta por retirar los talleres y apostar por una plaza, devolviéndola al estado originario en el que se encontraba el solar. Entonces, para ello, el programa pasa a estar enterrado, gran parte de él, excepto una torre que coloniza la medianera alta que os he hablado, y además se establece una conexión desde la parte del foso de la muralla que conecte y lleve a la nueva plaza, y el auditorio debajo de la calle El Redín.
concretando aún más, si nos acercamos a la plaza, la actuación es eso, es liberarla, quitar los talleres y llevar gran parte del programa enterrado, debajo de la calle. Entonces el programa simplemente asoma, y aquí vamos a hacer una plaza, vamos a potenciar sus virtudes, porque lo bonito de la plaza es que está elevada a 4 metros respecto a la calle del Redín. Entonces era bonito que el proyecto además hiciera un basamento, aumentando aún más esa visual respecto de las vistas. Entonces se levanta 1,44 m respecto al resto de la calle, y 4 metros en la parte más baja. Solo es en la medianera del alto edificio de viviendas donde el proyecto emerge con esta torre, en la que se situarían las aulas de mayor entidad, las aulas más dignas, convirtiendo esa fachada, esa medianera en fachada y la fachada en medianera. Es decir, creamos una torre que pasa a mirar a la nueva plaza que hemos generado y que va a aglutinar toda esa nueva vida cultural. Y luego, para que no vuelva a ser una fractura como era antaño, el proyecto incorpora una conexión desde la calle del Redín a la nueva plaza, a la vez que un graderío para que el público pueda escuchar, resguardados del viento, la futura música que se va a escuchar debajo de la secuoya. Entonces, a nivel estructural, es una operación ambiciosa, pero no deja de ser un elemento de contención a gran escala. Podríamos dividirlo como en 4 partes. Por un lado tendríamos la conexión desde la muralla, desde el foso, que aprovechamos los propios contrafuertes del primer nivel de muralla, haciendo unas incisiones entre ellos. Con ellos conectaríamos con el auditorio, que son estas vigas, son unas grandes vigas de hormigón de gran canto, puesto que tienen que sostener todo el peso de la calle del Redín, por el que circula incluso tráfico rodado. Y luego la parte de la escuela, en la que son pórticos de hormigón, que son los que levantan ese nuevo basamento, y luego aquí veis que emergen la torre contra la medianera. Esta sería la imagen del conjunto en la que podéis apreciar que lo que apuesta el proyecto, frente a inventarse una nueva fachada norte de la ciudad, apuesta por devolver a la fachada norte los edificios que ya estaban antes de la llegada del proyecto, es decir, el convento de las Carmelitas, el edificio INAP y el laboratorio agrícola. Simplemente asoma aquí como un nuevo nivel de muralla desde el que mirar. Aquí tendréis la entrada del foso, la entrada las visuales del auditorio y cómo emerge la torre. Aquí yo creo que es donde mejor, este es el documento donde yo creo que mejor se explica la idea de lo que os estaba contando. Aquí ya empieza a aparecer, ¿no?, con mayor entidad, pues eso, la entrada, el auditorio debajo de la calle del Redín, la parte de las aulas, la parte de la escuela, y luego la torre con las aulas más dignas y la plaza con la secuoya. Esta sería la sección por esa nueva conexión que se hace entre una calle y la nueva plaza. Y luego pasaríamos pues igual a hablar en planta del proyecto. Esta es la planta de cubiertas. Aquí teníamos las plantas tipo de la torre, que se unen junto con la medianera. Y claro, puesto que es una operación de recuperar una plaza, no solo se limita el proyecto a trabajar el proyecto en sí mismo, sino también los edificios aledaños. Es decir, parte del programa se lleva al laboratorio agrícola, que actualmente está casi en desuso, solo existe unas aulas, y se lleva parte del programa como la cafetería. Y esta es la nueva plaza que se genera con el graderío y la subida. Esta sería la entrada desde la calle del Redín, acceso a la escuela, en la que se situarían todas las aulas individuales. Es en esta grieta que veis aquí la que introduce luz y aire a todo el proyecto. Aquí empieza a aparecer ya por fin, empieza a aparecer con entidad el auditorio, la operación, que va debajo de toda la calle del Redín. Esta sería la planta técnica en la que van todas las instalaciones que dan solución al proyecto. Aquí iría el auditorio, la planta de palcos con el hall foyer. Y aquí, igual, la planta más importante, ¿no?, el espacio de butacas con el auditorio con vistas al hacer la abertura de la muralla. Por último, estaría la conexión de la que os he hablado, que nos evitaría subir por el portal de Francia y conectar directamente con el proyecto y ir a la plaza. Esta sería, después de la operación, el nuevo estado de la calle del Redín, en la que ya veis que casi no se interfiere, y simplemente liberamos la plaza al quitar la nave taller. Esta sería seccionando por esa grieta de la que os he hablado, que es corazón del proyecto, porque además no solo introduce luz en todas las aulas y parte y en el espacio del hall foyer, sino que también es la zona que introduce el aire para que todas las instalaciones funcionen, es como el corazón del proyecto. Y luego aquí ya seccionando finalmente por ese nuevo basamento urbano desde que os he hablado, que está elevado 1,44 m respecto de la calle. Esta sería seccionando desde el otro lado, viendo hacia el San Cristóbal las vistas, en las que teníamos la secuoya y el graderío, y un poco más adelante. Y por último, pues deciros, claro que lo ambicioso de la operación ha requerido un trabajo constructivo a lo largo de todo el año para hacer realidad todo eso que os cuento de agujerear la muralla de Pamplona y hacer un auditorio debajo de la calle del Redín. Pero aquí ya empezáis a apreciar un poco más detalladamente la operación y al final pues se ha llegado al detalle constructivo de cómo sería pues el espacio de ese nuevo auditorio con vistas privilegiadas debajo de la calle, así como el detalle de cómo serían las aulas y el hall foyer.
Y por último, bueno, la calle del Redil. Y por último, el detalle, cómo sería la piel tersa, bueno, es una murocortina de la nueva torre que se recortaría en la medianera y daría fachada a la plaza. Y ya, pues por último, dejo que sea el proyecto el que hable solo. Muchas gracias a todos.